¿Cómo está el audio ahí? ¿Está todo bien? Bien, profe. Bueno, entonces, hoy 3 de marzo, vamos con la primera clase ya de ecuaciones diferenciales. Bien. Entonces, esta primera sección, esta primera clase, pues, habla sobre los modelos. Cómo modelar usando ecuaciones diferenciales. Bien. Entonces, para esa primera parte, bueno, aquí está el libro guía. Espero que ya lo hayan logrado conseguir. Entonces, esta primera parte habla sobre lo que es un modelo matemático, qué tipo de modelos los que busca, digamos, representarse usando ecuaciones diferenciales. Bien. Perdón, aquí. Entonces ustedes pueden dar una leída a eso. También tengo el libro paralelo que les dije. Es decir, tenemos ese y tenemos este. Prácticamente dice lo mismo en esa sección. Y también tienen el mismo ejemplo. Entonces podemos también, si quieren, hacer lectura de este libro. Bien. Entonces aquí dice, digamos, modelos matemáticos y ecuaciones diferenciales. Bien. Entonces, antes de comenzar a hacer cuentas, permítame, que falta mucha gente por ingresar. El Pepe. Bueno, entonces lo que pretendemos es usar las ecuaciones diferenciales como una herramienta para modelar algunos fenómenos físicos, ¿no? Entonces, es una herramienta utilizada por científicos e ingenieros. Con frecuencia una ecuación diferencial trata de modelar un sistema que lo denominamos un sistema dinámico. ¿Bien? Quiere decir que un sistema sea dinámico, bueno, que él evoluciona con el tiempo. Es decir, que el sistema depende todo el tiempo, depende de la variable t, que es el tiempo. ¿Bien? Entonces, esto es un sistema dinámico. Por ejemplo, el movimiento de un péndulo, o por ejemplo, los que han estudiado física, cuando uno lanza un proyectil, todo eso describe, todo eso son sistemas dinámicos que cambian con el tiempo, ¿no? Nosotros podemos hallar la aceleración, la posición y la velocidad, ¿no? Todas esas, digamos, esas variables de estado están relacionadas por medio de ecuaciones diferentes, de una ecuación diferencial, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ha estudiado física, uno sabe que la aceleración, ¿cómo se define? La aceleración en el tiempo t. Pues la aceleración está definida como la derivada de la velocidad, ¿no?, con respecto al tiempo, ¿no? Por ejemplo, la velocidad a su vez está definida como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Digamos. Y uno puede tener algunas condiciones iniciales también, ¿no? Entonces, miren que se definen variables de estado y a su vez estas variables de estado están relacionadas por medio de una ecuación diferencial, una igualdad de este tipo. Bien, pero antes de entrar más en esos detalles, pensemos primero en un ejemplo que está aquí en el libro y hablamos un poco más de sistemas dinámicos. A ver qué pasa aquí. Allá. Se me perdió esta barrita de compartir pantalla. ¿Qué habrá hecho? Bueno, ya la encontré. Bien, entonces la ecuación diferencial es como una herramienta para modelar sistemas dinámicos, es decir, sistemas que cambian con el tiempo. Entonces aquí está, por ejemplo, el péndulo, un mercado bursátil, el sistema solar, las poblaciones, ¿no? Las poblaciones de animales o de seres humanos, un circuito eléctrico y demás ejemplos. Todos ellos cambian con el tiempo, ¿bien? Y nosotros podemos describirlo usando una ecuación diferencial.
Entonces vamos a un primer ejemplo para concretar bien estas ideas. Entonces consideremos un caso de sistema dinámico que tiene que ver con población, ¿cierto? Entonces se denomina el modelo de Malthus. Bien, es un economista que estableció un modelo para el crecimiento de una población, ¿bien? Entonces, ese modelo, digamos, tiene los siguientes elementos. Primero que todo, como un sistema dinámico, digamos que depende del tiempo. Entonces, esa sería como la variable independiente. Bien, tenemos a esto, variable independiente. Independiente. Tiene una variable de estado, ¿no? El modelo. Es decir, nosotros estamos interesados en conocer la población, denotemos esa población con letra P, P mayúscula. Pero esa población a su vez depende del tiempo. Entonces, digamos que esta es una variable dependiente, una variable de estado. Bien. Variable de estado. Y lo tercero es cómo vamos a plantear el modelo, ¿no? Es decir, tenemos que tener algunas hipótesis sobre ese modelo. Por ejemplo, si vemos aquí la nota de este libro, se hace una hipótesis referente a la población diciendo que la tasa de crecimiento relativa a esa población es constante. Bien, entonces fíjense aquí en esta línea. Entonces nosotros podemos asumir que la tasa relativa de crecimiento es igual a una constante. Esa tasa relativa, ¿cómo se define? Bueno, la tasa de crecimiento podemos definirla como es una razón de cambio, ¿no? Entonces la tasa de crecimiento es la derivada de P con respecto a T, ¿cierto? Eso sería tasa de crecimiento. Pero si yo a esta tasa de crecimiento la divido a su vez entre la población total, la divido entre P, es decir, multiplico por 1 sobre P esta tasa. Eso es lo que se denomina tasa de crecimiento relativa. Bien. Entonces, fíjense que en este modelo, ellos van a asumir que la tasa relativa de crecimiento es igual a una constante. Esta constante la podemos llamar K. Bien. Entonces, miren que en este caso estamos modelando el crecimiento de una población y esta hipótesis fue fundamental. Asumir la tasa relativa de crecimiento siendo igual a una constante. Ahora, ¿bajo qué asunciones o por qué ellos suponen eso, no? Entonces, eso podría ser una respuesta que se obtiene a través de la experimentación, ¿no? Ecólogos, demógrafos han planteado varios modelos en un intento de predecir la forma en que evoluciona el tamaño de las poblaciones. Entonces, miren, estos modelos se basan en supuestos usualmente verificados de manera experimental, ¿bien? Que establecen relaciones, que establecen relación entre la tasa de crecimiento de la población y el tamaño de la población en cada instante, ¿bien? Exactamente la hipótesis que acabamos de ver, que establece que la tasa relativa de crecimiento es constante. O sea, una hipótesis del modelo, ¿bien? Ahora, en este modelo, entonces, fíjense, nuevamente recapturando ideas, tenemos una variable independiente, que es el tiempo, la variable de estado, la variable dependiente, que es la población en el instante t de tiempo, y tenemos esta ecuación. Esta ecuación que está señalada en el cuadrito es la que captura las hipótesis que hacemos sobre el modelo, y esta es una ecuación diferencial, ¿no? ¿Por qué? Porque aparece la derivada de la población. Entonces, por eso lo he hecho aparecer esa derivada ahí. Estamos al frente de una ecuación diferencial. Bien. Entonces, esto describe, digamos, el modelo. Ahora, vamos a la segunda parte. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos en el curso? Claro, hay muchos modelos que tendrán un trasfondo, ¿no? Pero nosotros, principalmente, el enfoque que vamos a dar aquí es que planteado un modelo ya que tenga asociada una ecuación diferencial
más adelante hablo de forma rigurosa qué es lo que es una ecuación diferencial. Nosotros pretendemos resolver esta ecuación, ¿bien? ¿Por qué? Porque si yo supiese cuál es la función que satisface esta condición, es decir, nosotros estamos ante el interrogante de cuál es esa función P de T, descubrirla. Esa función está oculta en esa ecuación diferencial. Queremos saber quién es P de T. Si yo conozco P de T, entonces yo puedo decir cuál va a ser la población de aquí a un año, de aquí a 3 años, dar un valor aproximado, puedo conocer tasas de crecimiento, etc. Todo nuestro trabajo va a ser, pues, enfocado en desarrollar técnicas que nos permita resolver estas ecuaciones diferenciales, porque de esa forma podemos describir completamente el modelo, ¿no? Pregunta hasta ahí. Hay muchos más modelos. Hay un modelo aquí relacionado con, digamos, esto que yo estoy haciendo es tal cual lo que está en el libro guía. ¿No? Es este ejemplo. Permítame lo ubico. Y aquí está, miren, crecimiento de la población. El modelo, aquí está, digamos, las variables que estamos considerando, que hablan de esta constante K, que es una constante de proporcionalidad. Bueno, en el modelo se le puede dar una interpretación y fundamentalmente esta es la ecuación que escribe el modelo. Bien, simplemente que aquí yo coloqué el P que está aquí dividiendo, bien, porque esta cantidad que está en el lado derecho de esta ecuación se denomina tasa de crecimiento relativo, pero está dividiendo, puedo pasar a multiplicar ese P acá, que es la función, bien. Entonces estamos haciendo este ejemplo del libro, de la sección 1.1, bien. Abordando. Más adelante vamos a empezar a aclarar o a hablar en términos más rigurosos de lo que es una ecuación diferencial. Bien. Por el momento, esta primera aproximación es válida. Bueno, preguntas ahí. ¿Alguien había escuchado hablar sobre ecuaciones diferenciales, sobre modelado, etcétera? ¿Alguien aquí ha visto matemáticas especiales o eso ya es más adelante, después de este curso? Que matemáticas especiales, una parte del curso se procura por resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Profesor, disculpe, entonces esto sirve para, por ejemplo, si yo quiero saber la posición de un brazo, o sea, yo tengo un brazo robótico y yo solo sé que pues tengo que enviarle pasos al motor para que dé cierto ángulo. Entonces con esto yo puedo saber la posición en X, Y, Z a través de los ángulos. A través de los ángulos. Sí, ¿no? Pero eso tiene que ver un poco más como, digamos, me parece más que es una cuestión como de cambio de coordenadas, ¿no? Por ejemplo, si usted ya vio cálculo multivariable, usted tiene un sistema de coordenadas cartesianas y usted puede cambiar el sistema de coordenadas cartesianas por uno de coordenadas esféricas, por ejemplo. Entonces, las esféricas tienen 2 coordenadas de ángulo y una de radio, ¿no? Entonces, parece que es un problema como de cambio de coordenadas, ¿no? Lo entiendo así un poco. Aunque, claro, lo que usted dice, tal vez planteado de otra forma, tiene que ver con una ecuación diferencial, sí, porque hay un movimiento, un cambio en el tiempo, ¿no? Entonces, tiene ese factor tiene esa característica de ser dinámico, es decir, cambiar en el tiempo. ¿Otra pregunta? O tal vez si Vale, profe, gracias. usted muestra exactamente lo que está considerando, podemos verlo en el sentido de si es una ecuación diferencial que está asociada o no. Bien, entonces aquí tenemos una población y tenemos una ecuación diferencial asociada a la forma en que crece esa población, ¿no? Estamos asumiendo que la tasa relativa de crecimiento es igual a esta constante. Ahora bien, ¿cómo nosotros podríamos resolver esta ecuación diferencial, ¿no? Es decir, ¿cómo podríamos encontrar P, la función en cuestión aquí? Entonces podríamos hacer lo siguiente, fíjense. Aquí esta expresión que está en un cuadrito, voy a borrar aquí,
podemos aplicar un poco las técnicas que conocemos del cálculo, ¿no? Por ejemplo, este P, que es la población total en el tiempo T, que está aquí dividiendo, puede pasar a multiplicar y bueno, es una forma un poco informal de hablar, ¿no? Pero lo que puedo decir es que la derivada de P con respecto a T es igual a por P, ¿bien? Y podemos, ¿será que alguien sabe cómo resolver esta ecuación diferencial? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo P? ¿Cuál es la operación contraria a derivar? Integrar. Integrar, ¿no? Entonces, podemos ver si integramos esto, ¿no? Entonces, podemos hacer algo que más adelante se estudiará como una técnica, ¿no? Que llama el método de separación de variables. Es decir, que tenga que ver con P, lo paso a un lado de la igualdad, lo que tenga que ver con T, al otro lado. Entonces, yo puedo decir que este diferencial de P es igual a K por P por dt, ¿no? Y puedo separar variables, es decir, lo que les mencionaba antes. Entonces puedo reescribir esa igualdad. Entonces pasamos a esto. El otro paso, ¿cuál sería? Decir que dp sobre p es igual a k por dt. Bien, entonces separé variables. Todo lo que tiene que ver con t está en el lado derecho, lo que tiene que ver con p en el lado izquierdo. Y luego de que uno hace separación de variables, puede proceder a integrar, ¿no? Recuerden, no perdamos de mente que nuestro objetivo es encontrar la función de población, la función que depende de t. Entonces, si yo integro aquí a los dos lados, ¿qué será que me da? ¿Cuánto es la integral de dp sobre p? ¿Alguien se acuerda? O Esa es logaritmo. el logaritmo, ¿no? La integral de dp sobre p, que se puede escribir así también, ¿no? La integral de 1 sobre p por dp, ¿no? Pueden visualizarlo así. Ustedes ven las tablas de integrales. Eso no es otra cosa que logaritmo natural, digamos, de p. Vamos a asumir que la población, como es un valor, vamos a asumir que es un valor positivo. Entonces, si somos estrictos, aquí iría logaritmo natural del módulo de p. Pero asumimos que p es positivo siempre, entonces no necesitamos colocar este módulo. Entonces, tuvimos que el logaritmo natural de p es igual a, ¿cuánto me va a dar el otro lado? La integral de k por dt. K es una constante, entonces sale la integral. Y la integral de dt es ¿cuánto? La integral de 1. dt. No. La integral de dt es t. Entonces, así, tuvimos pues esta respuesta. Y por acá me quedará una constante, ¿no? Porque estamos haciendo integrales no definidas. Entonces obtenemos una familia antiderivadas. Entonces, por aquí puede ir una constante, llamémosla C1. ¿Bien? Esa constante viene de esta integral. Bien, acá también saldría una constante, pero digamos que esa constante que me sale acá en el lado izquierdo, la paso a restar y bueno, todas las constantes quedan capturadas aquí, en una sola. Bien, digamos C1 es igual a una constante. Bueno, entonces ahorita, ¿cómo hacemos para despejar P? Como la función P está dentro de un logaritmo natural, ¿qué podemos aplicar ahí? ¿Cuál es la función inversa del logaritmo natural? Exponencial. Exponencial, bien. Ojo que este curso está usando muchas herramientas del cálculo, ¿no? Cálculo integral y todo eso, que ahí es donde uno estudia logaritmo y exponencial. Entonces yo aplico exponencial a los dos lados. Bien, le aplico exponencial a esto y exponencial acá.
Bien, entonces logaritmo y exponencial se cansan y me queda, pues, que si hay un paso que no está claro, me avisan, ¿no? Me queda que la población en el instante P es igual a la exponencial de toda esta suma aquí. Por propiedad de exponencial, yo puedo escribir eso como exponencial de K por T, ¿cierto? Por exponencial de C1, ¿bien? Y este exponencial de C1, que es una constante, exponencial de C1 también es una constante. Entonces, para no tener toda esa notación tan pesada, podemos llamar a este numerito que está aquí. Esto va a ser constante, ¿no? ¿Este número va a ser positivo o negativo? ¿Qué dicen ustedes? Este exponencial de C1. Positivo, ¿no? Porque recuerden, el rango de la función exponencial son los números reales positivos. No importa que el C1 que yo coloque aquí sea negativo o positivo, este exponencial de C1 es siempre positivo. Entonces nosotros podemos definir, digamos, P sub 0 igual a, ya veremos por qué lo definimos así, igual a exponencial de C1. Bien. Por lo tanto, podemos concluir, pues, que la solución de la ecuación diferencial es lo siguiente. Es igual a P de T, ¿cierto? Para concluir en notación matemática uno coloca 3 punticos así formando como los vértices de un triángulo. Concluimos pues que P de T es igual a P sub 0, ¿no? Por exponencial de K. ¿Dónde cae esa constante que nos dieron en el modelo? K, ¿qué es? K es la tasa relativa de crecimiento. Dijimos que la tasa relativa de crecimiento en este modelo poblacional. Ya Marina, está allá. Bien, todo el mundo me ha seguido hasta ahí. Está todo bien, ¿no? Hemos usado Ahorita no hay que de estos cursos, ¿no? Ahorita no hay que curso, no me acuerdo de algunas cosas, está complicado, ¿no? Ahorita. Está todo bien. Ahorita que salga clase. Mira, ya salió tía Marina. Apaga el micrófono. ¿Sí? Bueno, ya lo apagaron. Entonces, esa función aquí es la solución de diferencial. Ahora, ¿por qué yo llamé a P sub 0? Este P sub 0 es alguien muy interesante porque ese P sub 0 se refiere a condiciones iniciales del problema. Es decir, nosotros lo que hicimos aquí fue encontrar una solución general de la ecuación diferencial. Por una exponencial de P, resuelve la ecuación diferencial. Entonces, para cada P sub 0, este P sub 0 es mayor que este tan positivo, para P sub 0 tenemos una solución de la ecuación diferencial. Bien. ¿Cómo yo sé que esto es una solución? A ver. Porque tiene que satisfacer la ecuación diferencial, ¿cierto? Entonces veamos. Permítanme aquí escribir que esta es la solución general. Solución general. Una forma para verificar, poder estar seguros de que de la función que encontramos sí soluciona la ecuación diferencial es ver si satisface esto, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que verificar? Que 1 sobre P por la derivada de P con respecto a T es igual a ¿qué? Acá, ¿no? Si uno verifica esto, quiere decir que esta función sí es solución. ¿Será que lo verifica o no? Entonces sustituyamos. Coloquemos 1
sobre P. ¿Quién es P? P sub 0 por E a la K por T. P sub 0 por E a la K por T. Y eso multipliquémoslo por la derivada de esa función. ¿Quién me puede decir cuánto es la derivada de esta función? La constante queda, ¿no? P sub 0 queda. ¿Y la derivada exponencial cuánto es? Estoy derivando con respecto a T, ¿no? K por T por E a la K por T. Exacto. La derivada exponencial es ella misma por la derivada interna que es K. Entonces sería K por E a la K por T. ¿Cierto? Entonces aquí ya lo del lado derecho lo hicimos. ¿Qué se cancela? Pues este P sub 0 se cancela con este P sub 0, ¿cierto? Este E a la K por T se cancela con este E a la K por T. ¿Y qué sobrevive? K por 1. Entonces, esto es igual a K. Efectivamente, se satisface la ecuación diferencial. Entonces, esa es una solución general del modelo. Ahora, ¿qué ocurre? Supongamos que nos han dado condiciones iniciales. Bueno, por el momento no hablemos de condiciones iniciales, pensémoslo así nomás. Entonces se nos planteó un problema de crecimiento poblacional en que la tasa de crecimiento, relativa de crecimiento es constante y resolvimos una ecuación diferencial. ¿Bien? Mírenlo aquí. Entonces ahorita sí vamos a hablar de la condición inicial. Aquí lo mencionan en el libro. Hablemos de eso. Enseguida hacemos todavía un ejemplo más concreto. Todavía, miren, hemos hecho toda la clase y no hemos usado ni un número, puras letras. Entonces, resolvimos esa ecuación de esa forma. Ahora, ¿esto qué quiere decir entonces? ¿Qué es una condición inicial? La condición inicial es la población en el instante cero. ¿Bien? ¿Cuánto es la población cuando T es cero? Entonces, la población cuando T es cero es, donde está T lo sustituyo por cero y me quedaría P sub 0 por E a la K multiplicado por 0, ¿no? K por 0 es 0, exponencial a la 0, ¿cuánto es? Es 1, ¿no? E a la 0 es 1. Por lo tanto, ese P sub 0 que nos aparece en la solución del problema es lo que se denomina la condición inicial o la población inicial. Es la población inicial. Esa es la interpretación. Bien. Bueno, preguntas hasta ahí. Entonces, simplemente planteé una ecuación y se resolvió y no hemos hecho más nada, ¿no? Bueno, se usan algunos resultados de cálculo integral. Ahora, vamos aquí a este otro libro, que es el paralelo entre el libro guía y este otro que está aquí en español. Bien. Entonces nosotros ya resolvimos la ecuación, obtuvimos soluciones. Entonces a lo que hemos llegado es lo siguiente, que cuando la tasa relativa de crecimiento es constante, entonces el crecimiento de la población es exponencial, digamos, crece de forma exponencial. Por ejemplo, la cantidad de contagiados por el COVID tiene este tipo de comportamiento, ¿no? Son crecimientos exponenciales. Entonces, fíjense en este ejemplo. A ver, vamos a ver. Digamos que son basados en artículos científicos así en el área de biología, ¿no? Entonces dice aquí, tiene que ver con esta ecuación diferencial. Dice un influyente artículo del biólogo australiano Pearce estudió experimentalmente la tasa de crecimiento intrínseco de las poblaciones de gorgojo
de arroz calandra, bueno, este es el nombre científico, ¿no? Bajo condiciones de laboratorio. Entonces, según este estudio, para una colonia de gorgojos que se mantuvo a una temperatura de 29 grados Celsius, la tasa de crecimiento intrínseco se estimó por esta cantidad por día, ¿no? Si una colonia de gorgojos se inicia con 50 individuos, ¿al cabo de cuántos días su tamaño se habrá incrementado a cientos, ¿no? Entonces, en este caso, aquí en el libro, bueno, en este libro guía, a esa constante K también se le denomina tasa de crecimiento intrínseco, ¿no? Entonces aquí nos están dando la constante K, nos están diciendo que la constante K, digamos, el problema se plantea así en términos muy, digamos, generales, ¿no? Con un contexto bastante interesante aquí. Pero si nos vamos al punto de vista matemático, no es nada complicado. Aquí nos están diciendo simplemente que la constante K es de 0.109, ¿bien? Y que hay una población inicial de 50 individuos, y como nos están hablando de una tasa de crecimiento intrínseco, pues estamos asumiendo pues que el modelo es 1 en el que la tasa relativa de crecimiento es constante, es decir, lo que acabamos de hacer en la pizarra. Entonces veamos cómo se resuelve. Aquí le vamos acá mejorada. Entonces la cantidad de esos gorgojos inicial. Entonces miren lo bueno que es conocer la función que nos da la población. Entonces nos dicen, bueno, la población inicial de gorgojos es de 50. La constante K, que la denominan ahí tasa de crecimiento intrínseco, ¿no? Nosotros llamamos también tasa relativa de crecimiento. Esa es de 0.109. Bien. Entonces nosotros ya sabemos cuál es la solución de ese modelo. Por lo tanto, para ese caso concreto, la población en el instante T va a estar dada así, como la población inicial, que es 50, por exponencial 0.109 por T. Bien. Ahora, ¿cuál fue la pregunta que nos hicieron? Nos preguntaron al cabo de cuánto tiempo la población de gorgojo será de 300. Bien, habrá llegado a esa cantidad de 300. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Igualar esto, porque esta es la función que nos da la población, igualarlo a 300, ¿no? Y despejar T. Bien. En este caso T, ¿en qué unidad de medida está? En días, ¿no? Porque a veces puede estar en horas, en segundos. Pero por la forma que plantean aquí la pregunta, cuando esa tasa que denominan ellos de crecimiento intrínseco, miren que está dado en días. Entonces el tiempo aquí está midiendo en días. Entonces simplemente igualamos a 300 la población, la función de población, y despejamos T. Bien. Entonces tenemos que resolver, digamos, esta igualdad aquí, esta ecuación. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ese 50 que está ahí multiplicando pasa a dividir. Operaciones básicas, ¿no? ¿Todo el mundo me sigue hasta ahí? Este es el modelo. ¿Sí? ¿Está todo bien? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a despejar T para saber aproximadamente en cuántos días, si la población inicial es 500, en cuántos días habrá 500 gorgojos. Entonces, me quedaría que exponencial de 0.109 T es igual a 300 sobre 50. Bien. Es decir, 6. Bien,
156. ¿Y cómo espejo T? Bueno, nuevamente, ¿no? ¿Qué función aplico ahí para espejar T? Como el T está dentro de la función exponencial, tengo que hacer aplicar el logaritmo natural a los dos lados, ¿no? Logaritmo exponencial se cancela, entonces me queda aquí 0,109 por T es igual al logaritmo natural de 6. Por lo tanto, concluimos que el tiempo en el que se ha llegado a esta población es de, tengo que calcular logaritmo natural de 6 dividido entre 0,109. Bien, ¿cuánto da eso más o menos? Bien, entonces esto me da en días. Bien, ese es el tiempo en el que llegamos a esa cantidad. ¿Cuántos días es eso? ¿Alguien lo calculó ya? $16.43. Pero esto igual a 16. Usted aplicó el logaritmo natural, ¿no? 16. 16,43. Entonces casi que en 16 días tendríamos esa población, ¿no? Se multiplicó por 6, entonces crece muy rápido. Ahora, es una pregunta en el sentido de, nos dan la población y nosotros tenemos que ver en cuántos días tenemos ese número. Ahora nos pueden preguntar algo distinto, ¿no? Más sencillo. Cuando han pasado 20 días o cuando han pasado 30 días, ¿cuál es la población? Entonces, simplemente aquí en la función de población, sustituir t por 30 y obtenemos esa información. Entonces, fíjense lo interesante. Lograr resolver la ecuación diferencial nos permite obtener esa información, ¿no? ¿Qué fue lo distinto aquí? Que nos dieron la condición inicial, ¿no? Que nosotros antes estábamos con todo en el aire, solo letras. Entonces, veamos aquí, también el libro hace este ejemplo. Entonces, claro, el tiempo aproximadamente de 16.4 días. Bien. Y aquí se hace una gráfica aproximada de esa función. ¿Qué función? De esa función 50 por exponencial de menos 0.109 por t. Bien. Entonces, esa función, en estos primeros valores de t, va creciendo muy despacio, pero ella va a tender para t mucho más grandes, crece mucho más rápido, ¿no? Más adelante empieza a crecer de una forma tremenda. Bien, porque si hay más individuos, más gorgojos, pues eso a su vez se reproduce y se dispara la población, el crecimiento. Bien. Profesor, llega un punto en el que ya no tienen comida. No, iba a preguntar que cómo se hace para crear el modelo. O sea, digamos, yo tengo unos datos que pues yo sé que son exponenciales, como es de caso. Pero, o sea, ¿de dónde salen esos números como para uno? O sea, ¿cómo calcula uno eso? ¿O toca con un programa o toca prueba y error? ¿Cómo se hace? Bueno, en este momento, permítame que se nos acabó el tiempo, nos queda menos de un minuto. Entonces, en 5 minutos continuamos, ¿listo? Es que tengo el celular descargado aquí. Ya les envío otro link, ¿vale? Y hablamos sobre eso.